La última llamada. Quiero que entiendas algo. No creo en las coincidencias. Después de 20 años de trabajo he visto demasiados casos donde la casualidad resultó ser algo más grande. Pero esta historia me hizo dudar de si realmente entiendo cómo funciona este mundo. Su nombre era Valeria, 32 años, arquitecta. Vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde por la noche solo se escucha el rugido de la autopista y el ladrido ocasional de los perros. Una vida normal. Trabajo, gimnasio, a veces reuniones con amigos. Nada especial. Hasta que murió su madre. Cáncer. Rápido. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Valeria estuvo a su lado hasta el último día. Sostuvo su mano cuando la respiración se volvió superficial. Escuchó las últimas palabras. No tengas miedo, mi amor. Siempre estaré contigo. Su madre murió a las 2 de la madrugada. Valeria pasó las siguientes semanas en una niebla. El funeral, los documentos, repartir las pertenencias. Funcionaba, pero no vivía. Sus amigos decían que se había vuelto más callada, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Y entonces comenzaron las llamadas. La primera vez el teléfono sonó 6 semanas después del funeral, 3:33 de la madrugada. Valeria despertó por la vibración en la mesita de noche. La pantalla brillaba en la oscuridad. Número desconocido. Largo. Con código de otro país. Quería rechazarlo, pero su mano se movió sola hacia el teléfono. ¿Bueno?, preguntó con voz ronca de sueño. Silencio, pero no vacío. Valeria podía escuchar respiración, lenta, constante, casi familiar. ¿Quién es?, repitió ya despertando completamente. Y entonces la voz dijo: Valeria, mi niña. El corazón se detuvo. Era la voz de su madre. No parecida, no una imitación. Su voz. Con esa misma ronquera que apareció en los últimos meses. Con ese mismo acento cuando decía niña, de la forma en que solo ella lo decía. Valeria no respiraba. ¿Mamá? Sí, mi amor. Soy yo. El mundo dejó de existir. La habitación estaba fría. Afuera el viento aulló, aunque un minuto antes había silencio. Pero tú... Valeria no podía sacar más palabras. Lo sé. Sé que es difícil de entender, pero necesitaba escuchar tu voz. Valeria se tapó la boca con la mano. Las lágrimas brotaron solas. No sabía qué estaba pasando. Un sueño, una alucinación, psicosis por el duelo. Pero la voz era real. ¿Estás bien?, preguntó su madre. ¿Duermes? Yo... no sé... Mamá, ¿de verdad eres tú? Sí, cariño. Siempre estaré contigo. Lo prometí. ¿Recuerdas? Siempre estaré contigo. Las últimas palabras antes de morir. Valeria sollozaba en el teléfono. Habló con su madre durante unos 10 minutos. Preguntó cómo estaba, dónde estaba, si le había dolido. Su madre respondía con calma, suavemente. Dijo que todo estaba bien, que estaba en paz, que Valeria no debería sufrir tanto. Y entonces la conexión se cortó. Solo silencio. Ni siquiera tono de marcado. Valeria miró la pantalla. Número desconocido. Duración: 11 minutos 47 segundos. No durmió hasta el amanecer. Al día siguiente intentó convencerse de que había sido un sueño, que había hablado consigo misma medio dormida, pero en el historial de llamadas, el registro permanecía. 11 minutos. Número desconocido. Intentó devolver la llamada. El número no existe. Valeria llamó a un amigo, psicólogo. Le contó todo. Él explicó suavemente que el duelo hace cosas extrañas con la conciencia, que el cerebro puede crear alucinaciones muy realistas. ¿Qué pasaría? Pero Valeria sabía que no era una alucinación.
porque en la conversación su madre mencionó un detalle. Dijo: Valeria, no olvides regar las plantas, sobre todo la violeta cerca de la ventana. La violeta en la ventana. Valeria la había tomado del apartamento de su madre al día siguiente del funeral. Estaba en el alféizar y Valeria aún no la había regado ni una vez. Ni siquiera se había acordado de ella. Su madre no podía saber que la planta estaba con Valeria, a menos que pudiera ver. Las llamadas continuaron, cada noche, exactamente a las 3:33. Valeria las esperaba, primero con emoción, luego con desesperación. Hablaba con su madre durante 20, 30 minutos. Hablaban de todo, del pasado, de la infancia, de cómo su madre extrañaba a su padre que había muerto 10 años atrás. Y Valeria comenzó a notar detalles. Su madre nunca decía dónde estaba. Cuando Valeria preguntaba directamente, ¿dónde estás, mamá?, la conexión empeoraba. La voz se volvía apagada, distorsionada. Su madre nunca hablaba del futuro, solo del pasado. Y otra cosa, cada vez que terminaba la conversación, Valeria sentía una extraña debilidad, como si algo le succionara la energía. Despertaba agotada. Las ojeras se oscurecían. Perdía peso. Sus amigos se alarmaron. Valeria se veía enferma. Dejó de salir de casa. El trabajo se detuvo. Todo lo que importaba era la llamada nocturna. Y entonces su madre le pidió algo. Sucedió la noche número 12. La conversación transcurría como siempre. Su madre hablaba de cuando fueron juntas al mar. Valeria escuchaba con los ojos cerrados, imaginando ese viaje. Y de repente su madre dijo: Valeria, necesito que hagas algo por mí. Valeria se congeló. ¿Qué cosa, mamá? Necesito que vengas. ¿A dónde? Larga pausa. Al lugar donde estoy. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Mamá, no entiendo. Sí entiendes, mi amor. Sabes dónde estoy. Y entonces Valeria comprendió. Su madre hablaba del cementerio. No, mamá, yo no puedo. Por favor, Valeria, necesito verte. Necesito que estés cerca. La voz se volvió, insistente, casi suplicante. Solo una vez. Ven esta noche, a las 3:33. Te estaré esperando. Mamá, esto es... ¿No confías en mí? Valeria no sabía qué responder. Si me amas, vendrás. La conexión se cortó. Valeria se quedó sentada en la oscuridad, temblando. La habitación estaba tan fría que podía ver su aliento. Y entonces el teléfono sonó de nuevo, el mismo número desconocido. Valeria no quería contestar, pero su mano se movió sola. ¿Mamá? Pero al otro lado no estaba la voz de su madre, era la voz de su padre. Valeria, ven con nosotros. Y en algún lugar del fondo, entre la estática, escuchó voces, muchas voces. Todas la llamaban por su nombre. Antes de que continuemos descendiendo a este infierno, suscríbete. Necesito saber que no estoy solo aquí. Y escribe en los comentarios, ¿has recibido alguna vez una llamada que no debería haber existido? Ahora continuamos. Valeria arrojó el teléfono a la cama como si la quemara. La voz de su padre. Su voz. Calmada, profunda, exactamente como la recordaba. Pero él había muerto hace 10 años. Ella estuvo en el funeral. Vio cómo bajaban su ataúd a la tierra. El teléfono seguía sonando. La vibración se expandía por la sábana. La pantalla parpadeaba en la oscuridad. Número desconocido. 3:38 de la madrugada. Valeria no podía moverse. Se quedó sentada, abrazando sus rodillas, mirando ese maldito teléfono como una serpiente lista para morder. Y entonces la llamada se cortó. Silencio. Pero no el silencio nocturno normal.
Un silencio muerto, como si el mundo afuera hubiera dejado de existir. No había ruido de la autopista, no había viento. Incluso su propia respiración parecía demasiado fuerte. Valeria tomó el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla había un mensaje, del mismo número desconocido. El texto era breve. Estamos esperando, mi niña. Debajo del mensaje, una ubicación. El cementerio. Sectors D, tumba 47. El lugar donde estaba enterrada su madre. Valeria no recordaba haberse vestido. No recordaba haber salido del apartamento. No recordaba haber subido al coche. Simplemente conducía. La autopista estaba vacía. Las farolas parpadeaban con luz amarilla. La niebla se extendía sobre el asfalto, espesa y blanca como leche. Valeria conducía en piloto automático, agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No entendía qué estaba haciendo. Sabía que era una locura, que las personas normales no van al cementerio de noche porque su madre muerta se lo pidió por teléfono. Pero la voz de su padre, las múltiples voces de fondo, todos la llamaban. Valeria no podía no ir. El cementerio la recibió con silencio. Las viejas puertas de hierro estaban abiertas. Valeria no recordaba que las dejaran abiertas por la noche, pero ahora estaban de par en par, como si alguien la estuviera esperando. Estacionó el coche en la entrada y salió. El frío golpeó de inmediato. No era frío de otoño, era algo diferente, húmedo, penetrando bajo la piel. La niebla era tan densa que la farola de la entrada apenas perforaba la cortina blanca. Valeria encendió la linterna de su teléfono y entró. Sus pasos resonaban en la grava. Las lápidas emergían de la niebla como fantasmas. Ángeles de mármol la miraban con ojos vacíos. Las cruces se extendían hacia el cielo, como tratando de escapar de la tierra. El sector D estaba en el fondo del cementerio. Valeria caminaba lentamente, revisando los números en las placas. 41, 43, 45. Su teléfono vibró. Un mensaje. Casi llegas. Casi allí. Valeria aceleró el paso. Su corazón latía tan fuerte que podía oír el pulso en sus oídos. 47. La tumba de su madre. Mármol fresco. Una fotografía en marco ovalado. Su madre sonreía en la imagen, tal como Valeria la recordaba antes de la enfermedad. Las coronas ya estaban marchitas. Las flores artificiales cubiertas de polvo. Valeria se quedó frente a la tumba sin saber qué hacer después. «Mamá, estoy aquí», susurró. Su voz se disolvió en la niebla. No pasó nada. Valeria se sintió como una idiota. Había venido al cementerio en medio de la noche porque su madre muerta se lo pidió por teléfono. Se había vuelto loca. Necesitaba ayuda. Se dio la vuelta para irse, y entonces el teléfono sonó. Valeria miró la pantalla. Número desconocido. Contestó. «¿Mamá?» «Gracias por venir, mi amor». La voz estaba muy cerca. No en el teléfono. Cerca. Valeria se giró lentamente y la vio. Su madre estaba de pie a 3 metros de ella. No era un fantasma, no era una sombra, era real, con el mismo vestido en que la habían enterrado, el cabello cuidadosamente peinado, el rostro tranquilo, pero los ojos estaban vacíos, no ciegos, vacíos, como si no hubiera nadie dentro. Valeria no podía respirar. «Mamá». Su madre sonrió. Esa misma sonrisa cálida que Valeria conocía desde niña. «Sabía que vendrías». Dio un paso adelante. «No tengas miedo, mi niña». Otro paso. «Solo quiero que estés conmigo». Valeria retrocedió. Sus piernas no respondían. «Esto no es real. No puedes estar aquí». «¿Por qué no?» La voz de su madre se volvió más fría. «Te lo prometí. ¿Recuerdas? Dije que siempre estaría contigo».
La niebla se espesó. Valeria vio movimiento detrás de su madre. Alguien más salía de la niebla. Una figura con traje. Su padre. Valeria. Su voz era tan calmada como en el teléfono. Te hemos extrañado tanto. Detrás de él aparecieron otros. Personas. Decenas de personas. Todas con ropa funeraria. Todas con ojos vacíos. Valeria reconoció a algunos. Su abuelo, su tía, un amigo de la infancia que murió en un accidente hace 5 años. Todos aquellos que había enterrado. Todos los que había amado. Y todos caminaban hacia ella. No, 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 no. Valeria corrió. Corrió entre las tumbas, tropezando, cayendo, levantándose. La linterna rebotaba en su mano, iluminando fragmentos de lápidas y árboles retorcidos en la oscuridad. Las voces la llamaban desde todas direcciones. Valeria, quédate con nosotros. No huyas, mi amor. No miró atrás. Simplemente corrió hacia las puertas. Cuando llegó al coche, sus manos temblaban tanto que apenas pudo insertar la llave en la cerradura. Arrancó el motor, encendió las luces y en la luz de los faros, justo frente al capó, estaba su madre. Valeria gritó y pisó el acelerador. El coche arrancó hacia adelante. La figura no se movió. Valeria atravesó a través de ella, como atravesando humo. Y entonces vio en el espejo retrovisor. Todos estaban de pie en las puertas. Decenas de figuras, silenciosas, inmóviles, mirándola partir. Valeria llegó a casa. Cerró la puerta con todos los cerrojos y se sentó en una esquina de la sala hasta el amanecer. Apagó el teléfono. Lo tiró en un cajón lejano, pero no importó. Porque a las 3:33 de la noche siguiente se escucharon golpes en el apartamento, en la puerta, metódicos, calmados, y a través de la puerta, la voz de su madre. Valeria, ábreme, por favor. Los golpes continuaron toda la noche, y al día siguiente los vecinos llamaron a la policía. Encontraron a Valeria en la esquina de la sala. Estaba sentada, abrazando sus rodillas, mirando a un punto fijo. Tenía una sonrisa en los labios. El teléfono yacía a su lado. En la pantalla, una llamada entrante. Duración, 6 horas 47 minutos. Número desconocido. La vi un mes después, en una clínica psiquiátrica. No hablaba, solo sonreía. Y cada noche, exactamente a las 3:33, su teléfono comenzaba a sonar. Los doctores se lo quitaron. Destruyeron la tarjeta SIM. Pero la llamada continuaba. Desde el teléfono fijo del pasillo. Desde los teléfonos de las enfermeras. Desde la radio en la sala de guardia. Siempre la misma voz. Valeria, ven con nosotros. No sé dónde está ahora. Dicen que la trasladaron a otra clínica, más lejos de la ciudad. Pero a veces, cuando despierto en la noche a las 3:33, escucho mi teléfono vibrar. Y no miro la pantalla, porque sé lo que dice. Estamos esperando. Si todavía estás aquí, y si me crees, suscríbete. Tengo historias aún más aterradoras. Y ahora dime en los comentarios, ¿contestas las llamadas de números desconocidos por la noche? Buenas noches, si puedes dormir.